Antes de hacer mi intervención, decía Pablo esta mañana en la puerta del juzgado de Getafe que la lucha de la clase trabajadora es el orgullo de nuestra patria. A mí me gustaría cederle la palabra antes a Dani de Coca-Cola en lucha para que pudiera dirigirnos una palabra. Bueno, pues una vez más agradeceros el apoyo y que nos deis voz. Y pues nada, tengo que daros la enhorabuena porque habéis aceptado las críticas. Sabéis que os hemos dicho muchas veces que os faltaba mucho músculo obrero y tengo que reconocer que desde este verano para acá, chapo, estáis con la clase obrera. Yo creo que a Podemos le faltaba músculo obrero y creo que lo estáis consiguiendo y se está haciendo un buen trabajo. Bueno, lo primero que quería decir, en el meeting de Podemos con Pablo en el Pozo, yo hice unas declaraciones, que las voy a decir otra vez, bueno, Rafa lo sabe porque se lo he contado. Dije que la dueña de Coca-Cola tiene una querella en Cataluña por fraude procesal, delito contra los trabajadores y administración del real. Y dije que ojalá vaya a la cárcel si realmente hayan cumplido eso. Pues bien, este viernes hemos tenido una auditoría y ha venido el abogado de la empresa, que es el Iván Gallar, que es el abogado de Sagardoy, el que ha hecho la reforma laboral al Partido Popular, el que está en todos los seres de este país importantes, el que está maltratando a la clase trabajadora para llenarse sus bolsillos. Entonces este señor, el viernes, yo lo voy a llamar como coacción. Me dijo que en el acto de Pablo vieron mi vídeo y que la dueña me llamó y dijo que me hicieron un despido disciplinario. Me dijo, pero bueno, ahora le dije yo, lo paralicé porque digo, Podemos ahora, puede ser que salgan las elecciones. Yo estaba en la lista para el comité de empresa, que luego he salido. Entonces me estaba proceando y le dije, mira, no me arrepiento de nada de lo que dije. Digo, si me vais a despedir, no tengo miedo al despido, porque ya me habéis despedido. Entonces ahora lo quiero ratificar mis palabras. Y sigo pensando lo mismo. Después de la auditoría, estamos más de 100 personas sin trabajo efectivo, que lo que está haciendo la empresa es una estafa procesal, que esperemos que el inspector que ha estado en la fábrica corroborando que no tenemos trabajo, que haga un informe como tiene que hacer su trabajo y que esa tía vaya al talego. Y ahora pues comentando de la ley de emergencia, que la segundo al 100%, pero he estado haciendo un análisis yo ahí sentado mientras estaba. Y si hubiera un derecho a un trabajo digno, no estaríamos hablando ahora mismo de la ley de emergencia. Entonces, es primordial ahora mismo, según están las cosas, una ley de emergencia, porque hay gente que lo está pasando mal, que está quedando sin casa, que no tiene electricidad, que no puede vivir, no puede comer, pero la reforma laboral. Si es que es el mal de todos los males. Si es que con un trabajo digno todos podemos pagar nuestra hipoteca, podemos pagar nuestra electricidad, podemos pagar nuestro gas, no habría ningún problema. Por eso, lo único que pido es que se vaya a la reforma laboral. Hay que derogarlas, pero las dos, la del Partido Socialista la primera y la del Partido Popular la segunda. Y ya para acabar, que tampoco quiero extender, deciros que sabéis que tenéis todo nuestro apoyo, que vamos a estar ahí, que sabéis que la fábrica, que esto es un engaño, que nos están mareando para cuando puedan darnos la patada y que confiamos en vosotros, en el cambio y que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer las palabras de Dani y los compañeros de Coca-Cola. Y bueno, esta mañana hemos visto la vergüenza de nuestro país. La vergüenza de nuestro país ha sido ver a la Fiscalía defendiendo a la infanta que tiene las manos manchadas de corrupción y a la Fiscalía pidiendo 8 años de cárcel a cada uno de los trabajadores por ejercer un derecho fundamental que es el derecho a la huelga. Y en estos momentos en los que se habla de segunda transición, en los que dicen que se habla mucho de que estamos en la segunda transición, pero nos han hecho olvidar mucho lo que supuso la primera.
Y cuando nos hablan de la primera, pues siempre nos hablan del chuletón, que era de Ávila, un chico muy guapo de Ávila, que llevaba la camisa azul. Y nos hablan mucho de don Manuel Fraga, y nos hablan mucho de Martín Villa, y nos hablan mucho de gente ilustre. Pero en este cinturón, que le llamaban el cinturón rojo, y ahora cada vez más un cinturón morado, se sabe muy bien lo que fue la transición política. Y se sabe muy bien que la transición política, que las libertades en nuestro país no la trajeron ni los Fragas, ni los Juan Carlos, ni ninguno de esos, sino que lo trajo la gente trabajadora. Que la transición en nuestro país empezó en el año 62 con la huelga de los mineros, cuando un ministro franquista se tuvo que coger un tren para ir a negociar con una comisión elegida democráticamente por los trabajadores. Ahí fue cuando empezó la transición política en nuestro país. Y eso no nos vamos a olvidar. Y no nos vamos a olvidar porque el artículo 28 de la Constitución, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la huelga, no fue un regalo, sino que fue el fruto de la lucha de nuestra gente, de nuestros mayores, de la gente que hoy peina canas y que a pesar de peinar canas sigue levantando la voz por tener un país digno. Y no vamos a traicionar su memoria y somos conscientes de que hoy era nuestra obligación estar en la puerta del juzgado y estar acompañando a los trabajadores en ese juicio, porque lo que nos estamos jugando realmente es un juicio a las libertades democráticas de nuestro pueblo, porque el derecho a la huelga es un elemento fundamental para poder hablar de democracia en nuestro país. Y quienes atacan el derecho a la huelga y la libertad sindical están atacando a la democracia. Nosotros lo debemos evitar. Cuando pasaron las elecciones, el día 20, todos empezaron a hacer cámaras y de hecho fue una cosa muy curiosa, ¿no? Porque nos decían que nosotros estábamos solamente preocupados de hacer no sé qué referéndum en no sé qué sitios, ¿no? Que era nuestra única preocupación. Nosotros el 24 de diciembre, cuando todos estaban hablando de otras cosas, decidimos poner encima de la mesa, Pablo hizo la declaración pública, que hoy la prioridad para cualquiera que entrara en las instituciones era poner en marcha la Ley 25 de emergencia social. Y además queríamos señalarles y queríamos decirles que estábamos muy cansados y muy cansadas de que cuando se habla de pobreza en nuestro país se habla de algo que parece un fenómeno de la naturaleza, parece que es la tormenta perfecta, parece que es el resultado de lo que alguien ha sido responsable. Y queríamos poner en el centro de la agenda política que la situación de pobreza es una privación de derechos, que lo que está ocurriendo en nuestro país con amplios sectores de la población, con los sectores más vulnerables, es una violación de derechos humanos, un incumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones, que lo que ha ocurrido desde 2008 hasta esta fecha ha sido un rescate de los privilegiados a costa del saqueo de la mayoría y de pisotear los derechos de la mayoría. Y queríamos decirles, además, que la Ley 25 no es nuestra, que las propuestas no se nos han ocurrido a nosotros y a nosotras, que no son ideas que se nos hayan ocurrido porque somos gente buena o porque somos gente fantástica o porque somos muy listos o muy listas, que las propuestas que se contienen, esas primeras 4 propuestas que nosotros conteníamos, no dejaban de ser otra cosa más que las reivindicaciones, más que el resultado de las luchas de lo mejor de nuestro pueblo, que nos han dado una lección de dignidad, de cómo hay que enfrentarse a las situaciones difíciles, trenzando redes de solidaridad y enfrentándose a los poderosos cuando todo parece que es imposible. Y nos sentíamos obligados a hacerlo. Nos sentíamos obligados a hacerlo porque hicimos una campaña diciendo que queríamos echar a los mayordomos de los poderosos de las instituciones y que nosotros y nosotras lo que queríamos ser era ser carteros y carteras del pueblo. Cuando hacemos esta Ley 25 de emergencia social no queremos hacer nada más que eso, más que enviar, más que hacer entrar las reclamaciones de nuestro pueblo, esas ansias de cambio que durante todos estos años han sido el producto de las luchas sociales que tanto han costado. Y queríamos hacerlo con cosas sencillas y sabíamos que la primera
que la primera proposición de ley iba a ser incompleta, que se nos iba a quedar corta, pero creíamos que podía ser una herramienta útil para poner en el centro de la agenda política la situación de emergencia social que está viviendo la gente en nuestro país. Porque creíamos que poniendo esta proposición de ley teníamos una herramienta para abrir un diálogo con las organizaciones sociales, con los colectivos sociales y con las plataformas que durante todos estos años han estado dando la batalla por algo tan sencillo como el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque al fin y al cabo, cuando a nosotros y nosotras nos preguntan cuál es el proyecto político de Podemos, es muy sencillo. Coger la Declaración Universal de Derechos Humanos del primer hasta el último artículo. Pero además os recomiendo que no solamente os leáis del primer hasta el último artículo, leeros el preámbulo, porque esta declaración se elaboró por los pueblos del mundo para que los pueblos no se vean compelidos a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Bien, Podemos ser la rebelión democrática frente a la tiranía y la opresión de los estados. Y hemos propuesto cuatro cosas muy sencillas. Lo primero, acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Acabar con los desahucios. No es asumible por una sociedad democrática donde el 20% de las viviendas vacías de toda Europa están en España y al mismo tiempo es el país donde a más gente se le desahucia y es un país donde vivimos una situación de emergencia habitacional. Es inasumible y al mismo tiempo hemos hecho el mayor salvataje financiero de Europa. Como eso no es asumible, lo único que estamos planteando es que se cumpla la observación 4 y 7 del Comité de Naciones Unidas. Nada más, ningún desalojo forzoso sin alternativa habitacional. Y es viable, lo hemos dicho, a los grandes tenedores, a los bancos, a los fondos de inversión, a las grandes inmobiliarias, obligación de que se impongan los alquileres sociales y que la gente no se la pueda poner en la calle. A los pequeños tenedores, la administración pública, obligación del ofrecimiento de una alternativa habitacional. No es viable que nadie se pueda poner en la calle en este país cuando sobran viviendas. Es una cosa muy sencilla, muy fácil de entender. Si hay viviendas, ¿cómo puede ser que en estos momentos pueda haber un problema tan grave como este tema de la violencia machista y que no haya la posibilidad de que desde las administraciones públicas se garantice una alternativa habitacional desde el primer momento en el que los servicios sociales detectan una situación de violencia machista? Es perfectamente viable, muy sencillo, lo hemos puesto. Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar esa alternativa habitacional. Y cuando hablábamos, se decía antes, de una vivienda digna y adecuada. En nuestra proposición de ley hemos hablado de la pobreza energética. Cuando se habla de la pobreza energética, parece que hablamos de simplemente si tenemos la calefacción más alta o más baja, si ponemos más o ponemos menos la calefacción. Los datos que están poniéndose encima de la mesa es que en este momento en nuestro país hay más causas de muerte derivadas de pobreza energética que de accidentes de tráfico. La situación es excepcionalmente grave en esa pobreza invisible de todos los días que tiene dolencias que se convierten en crónicas en amplios sectores de la población. Por la responsabilidad de unas empresas energéticas a las que los dos gobiernos, el del PSOE y el del PP, le han perdonado 3.500 millones de euros de créditos de transición a la competencia. Los funcionarios del Ministerio de Industria pusieron informes encima de la mesa de los responsables políticos y acabaron en los cajones, porque esos informes en los que decían que había que reclamar esos 3.500 millones de euros de todos y de todas han servido para poner la alfombra roja a los consejos de administración de las empresas energéticas de esos dos partidos del régimen. Y nosotros de eso no nos vamos a olvidar. Y queremos decirle, hasta ahora, las administraciones públicas, cuando abordaban la cuestión de la pobreza energética, decían: queremos un fondo público, un fondo entre todos, para garantizar que no se le corta la luz a la gente que no tiene recursos. Bueno, nosotros hemos dicho que eso no está mal, pero si las empresas energéticas tienen superbeneficios, no beneficios, superbeneficios, si nos deben 3.500 millones de euros, bueno, pues le vamos a decir que el que se quiera dedicar a traficar con energía en nuestro país tiene que asumir una cosa
suficientes. Les toca pagar a las empresas. Y cuando hicimos el proyecto sabíamos que había dificultades con el tema de la. Y lo vimos en la redacción técnica y esperamos y dijimos en el trámite parlamentario lo hacemos. Porque creemos que hay que asegurar un mínimo vital de acceso al agua. Ya estamos en contacto con la gente de la red de agua pública, ya estamos en contacto en la elaboración de las enmiendas a este proceso legislativo. Hemos planteado que, se ha dicho antes, que no haya que pasar la vergüenza de ver cómo los enfermos tienen que ocupar los hospitales para que se les garantice la medicación, que la medicación tiene que estar garantizada y que hay que acabar con los copagos, que hay un porcentaje importante que están denunciando los médicos de atención primaria de gente que está abandonando los tratamientos, especialmente los enfermos crónicos, porque no les llega, porque tienen que utilizar las pensiones para mantener a toda la familia. Que en estos momentos no es asumible en una sociedad democrática que a alguien se le prive de la tarjeta sanitaria. Y por eso lo hemos dicho además desde el punto de vista de los derechos humanos. Y lo hemos dicho desde el punto de vista de los derechos humanos por una sencilla razón. La condición humana te hace sujeto de derechos. Todas las personas que viven en este país tienen derecho a poder acceder al sistema sanitario. Queremos recuperar un sistema nacional de salud universal, gratuito y público. Y cuando se nos ha partido el alma, viendo cómo de nuestro país se ha expulsado a miles de personas, a miles de jóvenes, por un modelo económico injusto y al mismo tiempo, al pasar pocos meses de estar en el exterior, los golfos que han gobernado en los últimos años han permitido el lujo de retirarles encima la tarjeta sanitaria. Ellos y ellas tienen que tener la tarjeta sanitaria para cuando vuelvan, para cuando quieran, para cuando lo necesiten. Y como decía, nosotros les hemos dicho que queremos otra forma de legislar. Y cuando decíamos que queríamos otra forma de legislar, no estábamos hablando en abstracto. Queríamos hacerlo desde el primer día. Hicimos la proposición de ley y antes de someterla a la consideración de sus señorías, antes de eso, lo que nos parecía importante era someterlo a la consideración de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las plataformas, de los colectivos sociales que habían estado luchando durante todos estos años para preguntarles qué os parece y para decirles qué le falta, qué le ponemos, qué cosas cambiamos, qué cosas incorporamos, para abrir una agenda de debate y poder incorporar en el trámite parlamentario lo que fuera necesario, para decirles que no solamente queríamos poner en marcha esta ley de emergencia, sino que abríamos una agenda de trabajo para el cumplimiento íntegro del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque nos decían los compañeros y las compañeras también, nos decían qué pasa con los parados de larga duración, que en estos momentos la mitad de los parados no están cobrando ninguna prestación. Hicimos una propuesta en la que no disputábamos el presupuesto. Ahora en el debate con las organizaciones sociales se lo estamos planteando. ¿Hay disposición a disputar el presupuesto? Nosotros y nosotras ponemos los 69 diputados a disputar el presupuesto, pero le decimos también a las organizaciones sociales que si lo queremos hacer, lo tenemos que hacer juntos y juntas, y estamos dispuestos a pelear por esa renta garantizada que garantice que ninguna persona en este país sigue viviendo bajo el terror de la nevera vacía. Para pelear por la dignificación del salario mínimo, para pelear por la seguridad de servicios sociales. Deciros que estamos iniciando una legislatura que no sabemos si será corta o será larga. Pero sí que sabemos que va a ser una legislatura de pelea. Y queremos deciros también que actos como este, que reuniones, que asambleas, son muy importantes. Son muy importantes porque estamos en un proceso político que se abrió hace ya 2 años, cuando en esas elecciones europeas se abrió la grieta y seguimos ensanchando la grieta. Y esa grieta está en marcha. Los cambios se están viendo en los municipios, en las propias comunidades autónomas. Ellos están teniendo que cambiar porque la ola les está pasando por encima. Tenemos la posibilidad de que este país sea distinto. Y lo que queremos haceros es un llamamiento a que participéis, a que hagáis el cambio con vuestras propias manos, a que a este proceso político le metáis pueblo, a que a este proceso político le metamos gente empujando.
Haya o no haya gobierno del cambio, hace falta pueblo y hace falta gente empujando para hacer posible los cambios necesarios para conseguir una vida digna para todos y para todas. Y con esto acabo. Deciros, tenemos la mano tendida para un gobierno del cambio. Tenemos la mano tendida, pero no les vamos a dar un cheque en blanco ni vamos a ser los tontos de la investidura para que terminen luego haciendo los pactos de Estado con los ciudadanos y con el Partido Popular. Tenemos la mano tendida y nos estamos manchando mucho y estamos empujando fuerte, pero sabemos que para eso entramos. No entramos para ir de puntillas por la institución, sino para mancharnos por nuestra gente. Lo tenemos muy claro. Pero ojo, Ojo, porque no tenemos ningún miedo. Y si no son capaces de estar a la altura del cambio político que necesita nuestro pueblo, estamos dispuestos a quitarle el tapón al sumidero para que el Partido Popular se vaya definitivamente por el sumidero y conseguir el cambio.